Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Buenos días, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Vamos a tener nuestro culto virtual del domingo con la palabra del Señor en Romanos 12 del 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta es la lectura de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos a tener nuestra oración para iniciar nuestro servicio. Señor y Dios, Padre Santo, amado y buen Señor, en esta hora venimos a ti, como todos los domingos, agradeciéndote, Señor, dándote gracias por permitirnos estar reunidos, como lo podemos hacer, Señor, teniéndote a ti como cabeza siempre de nosotros, que nos estás esperando siempre. Aquí estamos, dándote gracias, Señor, por tu presencia, por tu compañía, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Gracias porque podemos llegar a ti, estar contigo y pedirte, Señor, que te glorifiques en este culto de alabanza y de adoración que vamos a tener el día de hoy. Que nuestras oraciones lleguen siempre a ti, Señor, con clamor de justicia, Padre, para que tú nos escuches, Señor, y nos des la oportunidad de entender que si nos estás respondiendo en nuestras necesidades, Padre. Tú conoces la necesidad que hay en todo el mundo, porque todo el mundo está convulsionado, Padre. Todo tu planeta está dolido y está desamparado. Pero tú, con tu gracia, tu bondad, tu misericordia y tu generosidad, que es nueva cada mañana, nos sostienes, nos ayudas, nos cuidas y nos guardas. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos contigo y esperamos que toda tu voluntad sea hecha conforme la necesidad que tiene el mundo de ti, Padre, porque todos te necesitamos, todos necesitamos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. De Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor.
estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo harás, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en nada temor, en tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor, en tu mano voy, siempre me sostiene. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande
gozar de tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que estoy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí Sí, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar a tus pies. Gracias, Dios, por permitir y haber enviado a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo, a morir en la cruz por nosotros, Señor. Hacer ese sacrificio, Señor, del cual no somos dignos, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Porque eres nuestro único Dios, Señor. Un Dios omnipotente y omnipresente, Señor. Un Dios de poder, Señor. Un Dios vivo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Por tu cuidado, Padre Santo. Por tu protección en medio de esta pandemia, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, por tu provisión, Señor. Te damos gracias por nuestros familiares, Señor, por nuestros amigos, Padre Santo. Te pido por cada una de las personas que está viendo este servicio el día de hoy, Señor, para que tú los bendigas grandemente, Señor. Y te pido muy especial por aquellas personas que no han tomado su decisión por Cristo, Padre, para que tú les bendigas, Señor, y le quites el velo de sus ojos, Señor, y no puedan tomar la decisión de sentarte con nuestro Hijo Salvador, Señor. Y sea la voz y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más
Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Este es nuestro tiempo de darle gracias al Señor por todas las bendiciones que recibimos de Él y también para orar por el mensaje que hoy le corresponde a nuestro hermano Mauricio. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu cuidado, tu protección, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos da, Señor, y que realmente no merecemos, Señor. Padre, quiero poner ante ti el mensaje de hoy, de la palabra que nos trae nuestro hermano Mauricio, para que seas tú, Señor, en medio de este mensaje, Padre, y que nos hable, Señor, que nosotros podamos absorber, Señor, lo que tú quieres que cambiemos en nuestra vida a través de este mensaje, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy continuamos con nuestro recorrido por Hebreos y la semana pasada llegamos a un punto culminante en el capítulo 11. El día de hoy vamos a terminar el tema de héroes de la fe, que llevamos ya trabajando varios meses. Hasta el verso 35 hemos podido apreciar una fe que está actuando, que ha funcionado en la vida de hombres y de mujeres de todas las edades, bajo todas las circunstancias. Y hemos podido ver las maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de estos personajes, que estaban comprometidos en toda clase de luchas, guerras y batallas, y que por la fe salieron victoriosos. Vamos a leer Hebreos 11, del 32 al 34, y dice así la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo que acabamos de leer, esa lista anterior, nos puede dar la idea de que Dios siempre va a darnos la victoria y nos librará de los peligros. Pero hay una transición importante en el versículo 35 que dice lo contrario. Dice el versículo 35: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. La semana pasada Francisco nos habló del profeta Jeremías, que aguantó ofensas, cárceles, azotes, cumpliendo la voluntad de Dios. Y hoy yo voy a continuar hablando de la fe de esos otros de los que habla Hebreos 35. Continuamos leyendo el versículo 35 de la parte B al 38. Dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En otras palabras, hermanos, el escritor en esta carta estaba hablando de mártires. ¿Pero qué es un mártir? Según el diccionario dice que mártir es una persona que padece sufrimientos, injusticias, privaciones o incluso muerte por defender sus ideales o su religión.
especialmente si los padece con resignación. Y ese es precisamente el título que le he puesto a la reflexión del día de hoy, y es los mártires de la fe. Muchos de estos personajes a veces pasan de forma anónima. Fueron conocidos únicamente por Dios y pasaron en su vida por sufrimientos insoportables, humanamente hablando. Entonces aquí tenemos otro grupo de personas diferente al que se habló en los primeros versículos de Hebreos 11. Estos no obtuvieron grandes victorias en campo de batalla. Estos no salieron triunfantes en la adversidad de la vida, ni realizaron grandes hazañas para Dios en frente de multitudes. Estos fueron los otros. Se enfrentaron con pruebas, con burlas, con sesiones de azotes, cadenas, y fueron a la cárcel. Fueron apedreados y fueron aserrados por la mitad. Otros fueron puestos a prueba, torturados y muertos a espada. Ahora, en ese momento quisiera hacer un paralelo, una comparación. En los versículos 33 y 34, cuando estábamos hablando sobre las victorias que fueron ganadas, dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Entonces, ellos escaparon a las heridas de las espadas. Pero en el versículo 37 dice, los otros fueron muertos a filo de espada. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Un grupo escapó por la fe del filo de la espada, y otro grupo por la fe fueron muertos a filo de espada. Aquí hemos llegado a una pregunta que aún constituye para nosotros un tema muy difícil, y es ¿por qué sufren los justos? Y recordando, yo leí alguna vez un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y es un libro que les recomiendo a todos ustedes que puedan leer, porque no es que nos explique cuáles son las razones que Dios tiene, porque solo Él las conoce, pero nos da a entender que Él es soberano para hacer su voluntad en la vida de cada persona. Sabemos que si nosotros estamos gozando de buena salud, se puede decir rápidamente a otros que sufren de enfermedad, se les puede decir, bueno, Dios te está probando. Sin embargo, aquellas personas pasaron por estos sufrimientos por causa de la fe. Ellos no miraron a estas circunstancias como si estuvieran siendo probados por Dios. Simplemente las soportaron porque lo hicieron por la fe. Pudieron confiar en Dios cuando sus días eran realmente oscuros, o cuando el sufrimiento era muy grande en su vida, y cuando para ellos no había ninguna posibilidad de liberación. Es fabuloso poder levantarse y citar versículos de la Biblia, como el Salmo 34:7, que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O citar también el Salmo 34, verso 17, que dice, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Esas son promesas maravillosas que Dios nos ha dado y que Dios cumple. Pero ¿qué podemos decir de los otros? Los otros que no escaparon de las heridas de las espadas, o de los que sufrieron. Los profetas nunca tuvieron una vida fácil. Y lo vimos la semana pasada cuando Fran nos habló de Jeremías, ¿verdad? El mismo Esteban fue el primer mártir de la fe cristiana que aparece documentado en la Biblia. Y antes de que lo apedrearan hasta la muerte, pudo decirles, como vemos en Hechos 7:52, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y a quienes vosotros ahora habéis entregado y matado. También cuando el Señor Jesucristo llamó a Saulo de Tarso, dijo de él, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
en Hechos 9:16. Y el Señor Jesús también lo ha dejado muy claro para nosotros en Juan 16:33, cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y otro pasaje que también es muy conocido para nosotros está en Hechos 14, del 21 al 22, cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra. Dice el versículo 21: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay muchas personas que han demostrado su fe ganando batallas, siendo liberados, pero hay otros, multitudes, que han sufrido por su fe. La fe puede tener entonces dos tipos de desenlaces. Por la fe podemos ser salvos de la muerte, y por causa de la fe podemos tener que afrontar la muerte. La fe puede conducirnos a la liberación de la cárcel o al encarcelamiento. Por la fe Dios puede intervenir para liberarnos, y por la fe tenemos que seguir adelante aún cuando Dios no interviene para librarnos. La fe puede llevarnos a la sanidad o al padecimiento de una enfermedad. Y quiero resaltar en este momento algunos ejemplos de personas que han sido muy conocidas a nivel mundial, cristianos. Por ejemplo, está el ejemplo de Alex Campos. Según su propio testimonio, Alex Campos, este cantante colombiano de música cristiana, hace 19 años fue diagnosticado con un tumor en su garganta, que amenazaba con dejarlo sin habla y peor aún con el riesgo de morir. Y él, en medio de esta situación que atravesaba, escribió la canción El taller del maestro. Un día antes de su cirugía de cáncer, que ya tenía programada, al artista se le realizó un chequeo previo de la operación. Y la radiografía mostró que el tumor había desaparecido milagrosamente, por lo cual no fue necesario intervenirlo quirúrgicamente. Allí podemos ver Dios obrando en la vida de uno de sus servidores, Dios haciendo milagros en esa vida. Y seguramente había muchas personas orando con fe por Alex Campos en esa situación. Pero también entonces tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Julio Melgar, el pastor y cantante guatemalteco. Él fue diagnosticado con cáncer en el año 2017. Y mientras pasaba por ese proceso, él escribió la canción Tus cuerdas de amor. Y es una canción que Dios ha usado para que muchas personas lleguen a sus pies. Julio Melgar falleció el 19 de abril del 2019 a causa del cáncer. Seguramente, y somos conscientes de eso, mucha gente estaba orando por Julio Melgar. Tenemos otros ejemplos como Eddie Long, de la Iglesia Bautista Misionera Nuevo Nacimiento en Lituania. Esa es una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Y él murió a los 63 años, el 15 de enero del 2017, a causa del cáncer. Y de pronto uno más conocido como Billy Graham, murió el 21 de enero del 2018 y luchó con el cáncer de próstata, neumonía y otros males. Y murió en su hogar en Carolina del Norte. Billy Graham transformó la vida religiosa estadounidense con su predicación. Fue consejero de presidentes y el evangelista con mayor difusión de la historia. Todos esos ejemplos, hermanos, son de personas que han sido muy conocidas a nivel mundial. Pero también les quiero contar de mi historia personal. Y algo que pasó con mi papá. Mi papá tenía diabetes muy avanzada. Él estaba en lista de espera para trasplante de riñón y se dializaba diariamente. Él
falleció el 22 de diciembre del año 2009. Como muchos de ustedes saben y muchos lo conocieron personalmente. Pero ¿saben algo? El domingo 13 de diciembre, mi papá dirigió la alabanza en la iglesia como era costumbre que lo hiciera. Y los que le conocieron personalmente pueden recordar que él era muy alegre, muy expresivo cuando cantaba al Señor. Y ese domingo cantamos la canción Alabad a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en la vida no hayan problemas, qué cosa buena. Pero yo te alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Cuando terminamos de cantar esta canción, mi papá se fue a la cocina a tomar agua y se encontró allí con nuestra querida hermana Mercedes, que también muchos de ustedes la conocen. Y mi papá le preguntó a Mercedes: hola Mercedes, ¿cómo estás? Y ella le respondió que no estaba muy bien porque tenía algunos problemas. Y mi papá en ese momento le dio palabras de ánimo y aliento para que se alegrara. Pero también mi papá le hizo una confesión a Mercedes en ese momento. Y esto me lo contó Mercedes misma después de que mi papá falleció. Él le dijo a Mercedes: solo Dios sabe el dolor tan grande que estoy sintiendo. Yo en ese momento, por causa de mi enfermedad, y estoy aquí sirviéndole a Dios porque yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Esto fue el domingo 13 y el lunes 14, muy temprano en la mañana, mi papá me llamó y me pidió que lo llevara al médico, y eso hice. Cuando llegamos lo hospitalizaron inmediatamente y 8 días después él falleció. Mi papá tenía fe que Dios podía sanarlo, pero también tenía fe que Dios es soberano y que la voluntad de Dios iba a prevalecer antes que sus propios deseos. En este mismo momento, hermanos, hay literalmente miles de héroes de la fe que yacen en su lecho de enfermedad sufriendo grandes dolores. Es hermoso leer cuando decimos que podemos salir victoriosos en medio de la enfermedad. Y es hermoso poder informar a alguien que ha sido sanado. Pero ¿qué diremos de aquellos que siguen sufriendo? ¿Y qué diremos de los misioneros desconocidos que están en campos de misión sufriendo por causa de Jesús? O de los que sirven al Señor de muy diversas maneras y al mismo tiempo soportan grandes sufrimientos, como estaba el caso de mi papá. Pero, hermanos, hay también muchas tribulaciones y aflicciones que llegan al pueblo de Dios que no son por enfermedades o fenómenos naturales, sino por ser fieles a Dios, y esto ha provocado persecuciones y el aborrecimiento del mundo. Estamos viviendo en días en que la escala de valores está completamente invertida. Hay muchos cristianos en el mundo que no saben cuándo van a ser muertos por el simple hecho de tener una Biblia con ellos o por hablar a otros de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios hay que hacerla, pero en muchas ocasiones la voluntad de Dios hay que experimentarla. Nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando obedecemos la palabra, pero también debemos hacer la voluntad de Dios cuando nos toque afrontar la persecución. El punto de esta epístola de Hebreos es perseverar por la fe aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las persecuciones. El autor nos alienta: hermanos, no se desanimen. No importa por lo que estén pasando, no importa que nos menosprecien o que digan cosas en nuestra contra por hablar de la salvación de Cristo. No nos desanimemos. Dios es poderoso, como dije antes, para intervenir, pero Dios no siempre interviene. Por eso debemos andar por fe. En ambas situaciones, Dios debe ser primero en nuestra vida.
Si tuviste carencias físicas, materiales, familiares, y Dios te proveyó de una u otra forma, entonces debemos dar la gloria a Dios. Pero si no salen bien o como nosotros esperamos, y si no tenemos ni dinero, ni trabajo, ni familia, más aún debemos dar la gloria a Dios porque Él es más grande que todas estas cosas. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida para que cuando llegue la hora nos mantengamos en el camino, y eso solamente se logra por fe. Por eso Pablo podía decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estar haciendo la voluntad de Dios diariamente en mi vida es bueno y es satisfactorio, aunque suframos un poco. Pero partir a estar con Cristo es muchísimo mejor. Y por eso estos mártires de la fe pasaron por esas experiencias. Ellos realmente no sabían cuál iba a ser el desenlace en su vida. Ellos no sabían si iban a morir o si Dios les iba a salvar. Pero ellos decidieron pasar por esas situaciones, decidieron afrontarlas sin saber el resultado. Pero sí sabían que Dios es mucho más grande que esas situaciones. Nosotros debemos ser conscientes que el pecado trae consigo consecuencias a nuestra vida. Si robas o matas o haces cosas en contra o indebidas ante la ley, vas preso. Si cometes adulterio, vas a ver las consecuencias en el interior de tu familia. Bien sea que seas descubierto o no, de igual manera habrá consecuencias internamente en tu hogar. Hay iglesias que dicen que si estás pasando por dificultades económicas o enfermedades es porque tienes pecado en tu vida. Y dicen: examínate, porque hay un pecado en tu vida que hace que no puedas ser próspero o que no puedas ser sano. Pero ellos están olvidando lo que dice Jesucristo mismo en Juan capítulo 9 versos del 1 al 3. Dice así: a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni pecó él ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Querido amigo, si tú te puedes levantar y dar tu testimonio para contar cómo Dios te ha sanado, y si puedes contar también el éxito que has tenido en tus negocios, damos gloria a Dios por eso. Pero quiero recordarte que hay muchas personas cristianas que viven en santidad y que están sufriendo. Ellos están pagando un precio muy alto. ¿Y sabe usted cómo consiguen hacerlo? Lo están llevando a cabo por la fe. Tienen inclusive mucha más fe que cualquiera de nosotros. Y creemos que son creyentes que están realizando una gran obra para Dios, ocultos por allá en lugares lejanos de la vista del público y sufriendo por su fe. En 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Algunos de nosotros quizá tengamos que sufrir solamente un poco, pero algunos más pueden que tengan que sufrir mucho. O puede que también algunos otros ya estén en la presencia del Señor y nunca jamás tendrán que morir otra vez. Nosotros podemos decir que somos privilegiados. En Lucas capítulo 10 verso 23 dice: y vuelto particularmente a los discípulos dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Nosotros, igual que los profetas,
en el Antiguo Testamento, poseemos la misma fe. Los mártires del Antiguo Testamento a los que se refiere Hebreos, ellos sufrieron mucho, soportaron mucho, pero no han visto lo que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto llegar las promesas de Dios. Dios es tan poderoso que Él hubiese podido hacer todo lo que ha hecho sin usar a hombres y mujeres, pero Él decidió usar hombres y mujeres en el Antiguo Testamento para que sirvan como ejemplo a las generaciones venideras. Y es ahora que nos toca a nosotros ser ejemplo para un mundo que está en tinieblas. Dios nos ha llamado a ser sal y luz en esta tierra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos corriendo bien la carrera de la fe? ¿O estamos simplemente caminando? ¿O tal vez estamos retrocediendo? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dejar y a sufrir por el reino de Dios? El propósito de esta carta fue exhortar a los lectores a perseverar por la fe. No es suficiente arrancar por la fe o correr un tiempo por la fe, sino llegar a la meta por la fe. En este momento, nosotros somos héroes de la fe. Y nuestra historia no están escritas en ningún lado. Solo Dios las conoce realmente. Muchos de los que están escuchando este mensaje han afrontado muchísimas pruebas que incluso no le han contado a nadie, pero Dios sí las conoce. Muchos se han comportado como verdaderos hijos de Dios, cumpliendo con los deberes cristianos que están escritos en Romanos 12 y que leíamos al principio del servicio de hoy. Esos deberes, dice así el verso 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así continúa allí una lista de deberes cristianos. En el verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia prudencia. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Les decía que somos héroes de la fe, pero aún nos falta mucho. Ya somos héroes de la fe, pero puede que Dios quiera que seamos mártires. Nosotros debemos hacer lo que fuimos llamados a hacer, y es llevar las buenas nuevas de salvación, confiando en que Dios logrará su propósito. Debemos ser sal y luz en esta tierra y afrontar las cosas que esto conlleve, con fe. Cuando el hombre construyó el aeroplano y lo hizo volar, había quienes decían que no podían creerlo, que no podían creer lo que sus ojos veían. Y lo mismo sucedió con muchos de los avances y logros de nuestra época, que a primera vista nos parecen casi increíbles, aunque los veamos con nuestros propios ojos. De la misma manera, hay hoy muchas personas que sufren de ceguera espiritual. Cuando oyen hablar de las obras de Dios, pueden que no lo crean, pero si esto pasa, piden que alguien les explique o les demuestre la veracidad de lo que están escuchando. Pero ¿saben qué, hermanos? Muy pocas personas aprenden por la experiencia ajena. Usted mismo sabrá que la fe funciona
porque habrá comprobado esa verdad en su experiencia personal, en los problemas y dificultades de la vida diaria. No hay mejor comprobación de una verdad bíblica que el verla operar en nuestra propia vida. La fe de aquellos héroes, tanto la de los famosos, de los más conocidos en las páginas de la Biblia, así como la de aquellos que fueron denominados anónimamente como los otros, se reforzó cuando aprendieron a ver la realidad de este mundo y la dimensión de todas las cosas de la misma forma en que Dios la ve. Los discípulos le dijeron en una ocasión al Señor, en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Hermanos, que este sea también hoy nuestro ruego. Señor, aumentanos la fe. Que Dios te bendiga. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya,
Hola mi hermano, Dios te bendiga. Espero que este día de hoy, este mensaje haya sido de gran bendición para ti como lo fue para mí. Espero que esta semana el Señor haga cosas importantes en tu vida. Te invito a seguir escudriñando más de la palabra. Te invito a ser más obediente a nuestro Dios, a orar, a orar los unos por los otros. Te invito nuevamente los miércoles a las 8 de la noche por el chat, en nuestro miércoles de oración. Envía tus motivos de oración, pero sobre todo te invito a participar activamente en la oración. Recuerda que el Señor nos da un mandato, el de orar los unos por los otros. Si te da pena, si tienes algún tipo digamos, de miedo, el miedo escénico, puedes enviarla por escrito, no hay ningún problema. Así que, hermanos, que esta semana sea de gran bendición para todos nosotros y que el Señor nos cubra con su manto en medio de esta pandemia y en medio de esta situación que tenemos acá en el país. Padre, te damos gracias por esta semana, Señor. Gracias por este servicio. Gracias, Señor, por todas las personas que estuvieron involucradas en el mismo, Señor. Te doy gracias por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Te pido que los guardes, que los bendigas, Padre, y que todo lo que hagamos esta semana, Señor, sea conforme a tu voluntad, que sea de tu agrado, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, y que a ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.